Vamos a conversar de cuándo y cómo realizar una histerectomía en endometriosis avanzada. Los objetivos de la charla van a ser describir el papel del examen preoperatorio y de las imágenes en la planificación quirúrgica, identificar las indicaciones para realizar una histerectomía en una paciente con endometriosis profunda, manejar los diferentes tipos de histerectomía de acuerdo a las diferentes presentaciones de la enfermedad y por último, descubrir una técnica quirúrgica apropiada para el manejo laparoscópico de un útero en una paciente con endometriosis profunda. Es indispensable un buen diagnóstico previo a una cirugía de endometriosis profunda. Nos vamos a basar en los síntomas, entre ellos trastornos del ciclo, dolor, subfertilidad, síntomas obstructivos. Vamos a también manejar un muy buen interrogatorio, un examen clínico y por supuesto métodos complementarios, dentro de los cuales vamos a encontrar la ecografía transvaginal y la resonancia nuclear magnética como pilares del diagnóstico. Dentro de las reglas del tratamiento de endometriosis profunda del dolor, hay algo muy importante, una muy importante que debemos tener en cuenta, que es tratar de completar la escisión de todas las lesiones en una misma cirugía. De esta manera, vamos a tener dos conceptos en cirugía de endometriosis profunda, que son, uno, la radicalidad y segundo, la conservación. Es indispensable para tener buenos resultados en el tratamiento de los síntomas de endometriosis ser radicales. No necesariamente es parangonable con la radicalidad del cáncer, ya que no necesita margen sano. Y segundo, la conservación, es decir, la posibilidad de conservación tanto del útero como los ovarios para aquellas pacientes que tienen un deseo genésico futuro. De esta manera, en algunas ocasiones, la cirugía radical se aleja de la cirugía conservadora y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta para saber aconsejar a nuestras pacientes. De esta manera, ¿cuáles son las indicaciones de una histerectomía en pacientes con endometriosis profunda? En aquellas pacientes sin deseo genésico o paridad cumplida, vamos a tener que, las que presentan síntomas persistentes con alteración de la calidad de vida, patologías uterinas asociadas, fallos del tratamiento médico, fallos del tratamiento conservador. Y en aquellas pacientes con deseos genésicos futuros a veces es un gran desafío y vamos a plantearles las opciones para que sea una decisión de la paciente. ¿Cuáles son las indicaciones de la oforectomía en pacientes de endometriosis profunda? Pacientes sin deseo genésico, paridad cumplida, enfermedad, vamos a realizarla en aquellas que tienen una enfermedad anexial extensa y en pacientes para quienes los riesgos de una reoperación superan los de una menopausia prematura. Obviamente hay que tratar de evitar la oforectomía en mujeres menores de 40 años. Y por último, en aquellas pacientes con deseo genésico futuro, debemos tratar de aplicar todas las técnicas de fertilidad, preservación de la misma y por supuesto termina siendo una decisión de la paciente. Bien, tanto Sutton y Abbott, con un nivel de evidencia 1, nos muestra que la escisión laparoscópica de endometriosis, por supuesto la sección completa, mejora el dolor y la calidad de vida entre un 80 y 95%, mientras que la escisión incompleta, si bien puede dar un efecto placebo, nos va a progresar entre un 30 y 40%. Por otro lado, Shakiva suma un tercer parámetro a lo que es el control del síntoma y calidad de vida, que es el tiempo o la posibilidad de una reintervención en el tiempo. De esa manera, demuestra que es significativa la cirugía conservadora, la preservación de los ovarios y la edad de la paciente en el momento de la cirugía menos de 30, tienen una mayor probabilidad de tener que someterse a cirugías iterativas. Acá vemos cómo en aquellas que se hace cirugía conservadora, a los 10 años tienen un 59% de posibilidades de tener una reintervención. En las que realizamos una histerectomía con preservación ovárica, a los 10 años un 22%, en las que realizamos histerectomía con oforectomía unilateral, un 24%, y decae al 8% cuando realizamos una histerectomía con oforectomía bilateral. Bueno, ¿qué tipo de histerectomía vamos a realizar en una endometriosis profunda? No existe una clasificación quirúrgica del tratamiento de la misma, entonces vamos a tratar de utilizar dos. Uno es la clasificación ENSIAN de endometriosis profunda y dos es la clasificación de Carlyle y Morrow para lo que es el cáncer de cuello. De esta manera vamos a tratar
de identificar diferentes presentaciones y diferentes tipos de cirugía. En líneas generales sí tenemos que tener en cuenta que el tratamiento, la histerectomía, nunca debe ser intrafacial en endometriosis profunda del tabique rectovaginal o de la pelvis. Siempre debe ser extrafacial. Por ejemplo, lo primero que hacemos, por supuesto, es la disección lateral. O sea, preservamos una cirugía sistemática yéndolo de afuera hacia adentro con lateralización de los elementos nobles, infundíbulo pélvico, uréter, nervio pélvico. Disección de espacios, luego por supuesto, como hemos visto, siempre dividimos en medio la lesión específica de endometriótica del tabique rectovaginal, conservando una parte con respecto al retrocervix y la otra con respecto al recto, las cuales vamos a tratar en forma independiente. Una vez que hemos realizado esto, vamos a continuar liberando completamente el tabique rectovaginal, identificando en este caso el uréter izquierdo y luego el uréter derecho, de tal manera que tengamos totalmente presentados los parámetros posteriores. Acá vemos cómo terminamos de descender el recto sigma y encontramos presentado completo el tabique rectovaginal. Continuamos nuestra disección y liberación y empezamos a seccionar los ligamentos uterosacros, en este caso el ligamento uterosacro derecho. Como vemos, el ayudante nos lleva o nos opone llevándose los elementos nobles, nervio pélvico, uréter e infundíbulo pélvico, para que nosotros no lo lesionemos. Y continuamos avanzando, realizando en este caso realmente una histerectomía radical tipo B en esta paciente. Siempre tipo B, considerando la clasificación de Carlow y Morrow. Una vez que terminamos el útero sacro izquierdo, realizamos lo mismo. En este caso, los que vamos a proteger los elementos laterales somos nosotros, y vemos cómo realmente terminamos de desprender completamente el parametrio posterior en conjunto con la lesión endometriótica del tabique. En algunos casos, vamos a tener que ser radicales o vamos a tener que tratar de determinar dónde realizar la resección de la sección de la arteria uterina. Para eso la disecamos el espacio paravesical, disecamos el espacio pararrectal y acá vemos cómo identificamos la lesión posterior. En este caso específicamente, al no haber una infiltración del parametrio lateral, vamos a hacer una histerectomía tipo A extrafacial lateral, es decir, realizando la sección de los vasos uterinos, o sea, disecando el uréter y realizando una disección de los vasos uterinos por encima del puente que realiza la arteria uterina con el uréter. Acá vemos todos los elementos, una buena disección, pero vamos a hacerlo a este nivel, entonces estaríamos haciendo a nivel lateral una histerectomía extrafacial o tipo A en la clasificación de Morrow y Carlow. Trabajamos, por supuesto, con corriente bipolar en la mano izquierda y energía mecánica en la mano derecha. De esta manera, terminamos seccionando la arteria uterina y liberando en forma completa el parametrio lateral y posterior para terminar con éxito la cirugía. Como ven, vamos lentamente, produciendo ahora la apertura de vagina y la extirpación completa de la lesión posterior. De esta manera queda la anatomía totalmente conservada, donde podemos observar el uréter y los nervios pélvicos. En este otro caso, donde vemos que ya hay enfermedad del parametrio lateral, lo que vamos a hacer es una histerectomía tipo B, donde vamos a realizar la sección de la uterina distal, próxima a su nacimiento en la arteria hipogástrica, y vamos a terminar disecando completamente la arteria uterina, identificando el puente del uréter, liberando en forma completa. ¿Para qué? Para tener una muy buena presentación del parametrio lateral. Acá vemos el parametrio anterior en su porción lateral y ventral.
Recuerden que normalmente a este nivel hay una o dos venitas, por eso hay que tratar de trabajarlo con cuidado, porque a veces el sangrado del mismo puede producir lesiones térmicas cuando tratamos de controlarlo. Así que ven cómo con la corriente bipolar y el armónico vamos identificando esas venas, ahora las del parametrio anterior, dorsal y medial. Y de esta manera liberamos completamente el uréter y el ángulo de la vejiga, lo cual ya nos presenta totalmente el parametrio lateral para poder hacer una extirpación radical del mismo. Bueno, de esta forma, una vez que tenemos liberada totalmente la vejiga y el uréter, comenzamos a trabajar sobre los parámetros comprometidos. En este caso, vemos una lesión posterior donde extirpamos primero los ligamentos uterosacros y luego totalmente el nódulo de recto y vagina para cumplir con el criterio de radicalidad. Recuerden que nosotros no buscamos margen sano, sino simplemente tratar de hacer una tumorectomía total de la lesión. Acá ven cómo comenzamos a trabajar el parámetro lateral y posterior. Con la disección previa ya hemos logrado limitar la posibilidad de lesión de los elementos. Acá vemos cómo trabajamos en el parámetro lateral. Y realizamos la apertura de vagina. Y continuamos, por supuesto, extirpando toda la lesión vaginal o todo el compromiso vaginal de la lesión endometriótica. Realmente creo que es la forma que debemos tratar la enfermedad endometriótica en caso de una histerectomía. Y fíjense el resultado final, cómo está liberado totalmente el parametrio, el uréter, la arteria hipogástrica y, por supuesto, conservado el nervio pélvico bilateral. Bien, en algunos casos aún más complicados, donde se encuentra totalmente infiltrado el parametrio posterior y lateral, como lo vemos en este caso, vamos a realizar la misma disección ureteral, o sea, liberando totalmente el uréter y el ángulo vesical, y vamos a comenzar nuestra sección lateral, donde encontramos la menor resistencia. Recuerden que nosotros no necesitamos margen sano, es más, estamos realizando en este caso una histerectomía tipo C. Obviamente el nerve sparring o la conservación nerviosa o preservación nerviosa es muy difícil debido a que muchas veces el nervio hipogástrico o el plexo hipogástrico inferior se encuentran dentro de la misma lesión y lo que podríamos tomar como consejo en estas pacientes es realizar esta disección solo o esta resección solo en forma unilateral, tratando de preservar al máximo todo el complejo nervioso del lado contralateral. Fíjense cómo vamos trabajando, conservando el tejido sano. La radicalidad está dada por la tumorectomía, no necesitamos margen sano. Y de esta manera extirpamos completamente la lesión parametral como si estuviéramos operando un estadio 4 de cáncer de cuello. Terminamos con la apertura de vagina, extirpación de la pieza quirúrgica y vemos cómo queda el resultado anatómico al terminar la cirugía, totalmente extirpado el parámetro lateral izquierdo y, por supuesto, con mayor preservación del parámetro lateral derecho para tener una mejor preservación nerviosa. Bien, en el caso de tener un compromiso anterior, lo que vamos a hacer es una disección de los espacios paravesicales, para lo cual identificamos la arteria obliterada, umbilical obliterada, rama de la hipogástrica, y vamos a disecar el espacio paravesical medial de un lado y del otro, de tal manera que nos quede totalmente expuesta el nódulo o la lesión endometriótica anterior, donde la vamos a trabajar de la misma manera que hicimos en el recto, dividiéndola a la mitad, como si fuera un reloj de arena, donde dejamos una mitad perteneciente a la vejiga y la otra mitad perteneciente al cérvix. De esta forma, lo que logramos es poder identificar totalmente la lesión y tratarla en forma independiente, y podríamos decir que en este caso se trata de un estadio de 4A anterior de cáncer de cuello, si nosotros quisiéramos parangonarlo, y por supuesto lo que estamos realizando
es una histerectomía radical tipo C. Liberamos completamente la vejiga y ya cuando estamos en tejido sano vamos a tratar, como dijimos, en forma independiente la lesión vesical y por supuesto con la histerectomía extirpamos el nódulo adenomiótico de la cara anterior del cérvix. Bien, en algunas pacientes necesitamos hacer también ureterolisis. ¿Qué significa eso? Que tenemos algún tipo de lesión ureteral diagnosticado, ya sea por alguna urotac, una uroresonancia. Generalmente lo que yo prefiero hacer en las pacientes como diagnóstico inicial es una resonancia más ecografía abdominal, y si tengo algún tipo de sospecha de lesión ureteral por dilatación pielocalicial o ureteral, ahí pido un estudio más específico que puede ser una uroresonancia, una urotac o, si no tenemos los medios, simplemente una pielografía descendente. Como ven, trabajamos sobre la lesión, en este caso una lesión envolvente que ha producido una constricción a nivel del uréter inferior o el uréter pélvico. Entonces lo trabajamos con mucho cuidado, con tijera, hasta liberarlo en forma completa y terminamos de resecar lo que queda de lesión endometriótica hasta que tenemos el uréter totalmente reconstituido, y ahí vamos a decidir específicamente si vamos a realizar algún tipo de reintervención sobre el mismo o lo vamos a dejar como está. Bueno, como conclusión vamos a decir que la evidencia médica muestra que el abordaje laparoscópico es una alternativa segura y debe usarse para realizar una histerectomía en pacientes con endometriosis profunda. El examen genital es clave para evaluar el acceso vaginal y abdominal, el espacio de trabajo y la movilidad uterina. Recomendamos estudios complementarios como ecografía, resonancia magnética para el mapeo quirúrgico, para evaluar los diámetros uterinos y su relación con la pelvis, el tipo de patología, así como la posibilidad de malignidad o otras patologías asociadas. Se debe realizar una cirugía sistemática, como vimos, siempre centrípeta, generalmente de tejido sano a tejido enfermo, de afuera hacia adentro, permitiendo el reconocimiento de elementos nobles y evitar lesionarlos. Reservamos la histerectomía para las mujeres con síntomas persistentes y molestos de endometriosis que no planean tener hijos en el futuro o que han fallado tanto la terapia médica como al menos un procedimiento de tratamiento conservador. El rol de la ofarectomía. Las mujeres que se benefician de la ofarectomía incluyen aquellas con enfermedad anexial extensa y aquellas para quienes los riesgos de reoperación superan los riesgos de menopausia prematura. No hay datos que establezcan un corte basado en la edad para la ofarectomía. Se debe aconsejar a todas las mujeres sometidas a una cirugía definitiva sobre los riesgos y beneficios de la misma y, por supuesto, tratar de evitarla en pacientes menores de 40 años. La histerectomía en pacientes con endometriosis profunda disminuye la recidiva del dolor, por supuesto, mejora la calidad de vida y se acompaña con un menor número de reintervenciones a largo plazo, reintervenciones por la enfermedad. No existe una clasificación de los diferentes tipos de histerectomía en pacientes con endometriosis, pero debemos tener en cuenta que la solución de los síntomas se relaciona con la radicalidad de la cirugía, para lo cual debemos completar la escisión de toda la enfermedad en un mismo procedimiento. La histerectomía o anexohisterectomía con conservación de la endometriosis profunda no es un tratamiento idóneo para aquellas pacientes que tienen la enfermedad. Eso después lo podemos discutir. Es Malcolm Gladwell en su libro The Outliers, donde se basa Anders Ericsson, que es un profesor de la Florida, que realiza un estudio donde compara en una escuela de música aquellos estudiantes de violín que practicaban por 10.000 horas, aquellos que practicaban por 5.000 y aquellos que practicaban por 2.000. Las conclusiones que saca Anders Ericsson son que los estudiantes que practicaban 2.000 horas tocaban en su casa. Los estudiantes que practicaban 5.000 horas eran profesores de violín. Y aquellos que practicaban 10.000 horas eran concertistas. Tenemos que plantearnos qué tipo de cirujanos queremos ser. Acá tenemos las referencias, que después quiero contarles que les dejo unos resúmenes bastante buenos para poder leer bien y tratar de entender. Y por supuesto, cualquier duda que tengas, estoy a su disposición
para aclarárselas. Muchas gracias.